Vamos a ver entonces lo del preprocesador. Y después seguro vamos a tener una clase de repaso donde lo vamos a revisar y eventualmente pueden preguntar. Bueno, ¿qué cosa es el preprocesador? Hay una etapa previa a la compilación que es el uso de este preprocesador. Es el primer paso en la parte de la compilación. Cuando ustedes van a compilar el programa, lo que ustedes escriben en realidad no es exactamente lo que se compila, sino que primero hay un preprocesador que hace un tratamiento del código. Entonces el preprocesador tiene su propia sintaxis y es el que se encarga de, por ejemplo, resolver esos numeral include que uno pone al comienzo por el tema de las librerías, el tema del numeral define, todas esas cosas que empiezan con numeral corresponden a la sintaxis del preprocesador. Hay un conjunto de instrucciones dentro del código fuente que ustedes escriben que primero es tratado por el preprocesador y el resultado de eso recién entonces es compilado. ¿Ok? ¿Qué ventaja tiene? Que esto hace que, como dice acá, los programas sean más fáciles de leer, de modificar, de desarrollar y que sea portable en distintas arquitecturas. Tiene su propio lenguaje, son todas estas directivas que empiezan con numeral. Y delante de la directiva con numeral lo único que se puede poner son espacios en blanco. No hay un lugar del programa como lo mismo que ocurre con las declaraciones, digamos, uno no está obligado en C a declarar todas las variables en un determinado lugar, como hacen otros lenguajes, tipo Pascal, por ejemplo. El C es mucho más libre, de la misma manera las instrucciones del preprocesador pueden aparecer en cualquier lugar del programa. Uno habitualmente las coloca en la parte superior para que se distingan. ¿Okay? ¿Qué se puede hacer con estas instrucciones? Agregar archivos, definir constantes simbólicas. Nosotros lo hicimos con el numeral define, pero hoy vamos a ver cómo definir macros. Y se puede hacer compilación y ejecución condicional del programa. Esto está bueno porque en realidad uno a veces cuando está probando el programa pone, vieron algunos mensajes que se visualizan y cuando el programa pasa a modo de producción esos mensajes ya no tienen que aparecer más. Bueno, hay una manera cómoda de hacerlo con el uso del preprocesador que de otra manera, digamos, hay que hacerlo manualmente, ¿está bien? Entonces vamos a ver hoy cuáles son, no tiene muchas instrucciones, vamos a ver cuáles son las directivas del preprocesador y cómo se utilizan, ¿ok? Empezando por revisar algunas de las que ya conocemos, como esta de incluir archivos. Esta es la sintaxis, ven que es bastante reducida, tiene el numeral include, que ustedes ya lo conocen, el numeral define, que le vamos a agregar las macros, y después nos faltaría la parte de compilación y ejecución condicional. ¿Bien? Pero estas serían todas las directivas que tiene el preprocesador. Fíjense que todas las directivas empiezan con numeral. ¿Ok? Bien, muy bien. Este numeral include, les decía, ustedes lo conocen. Sirve para agregar, acá dice, nosotros hablábamos de incluir, pero el incluir es incluir realmente, es copiar archivos externos dentro del código fuente. Entonces, el archivo que ustedes indican, vieron que nosotros poníamos el include standard input output o include string.h. ¿Está bien? Uno ponía así, include y el nombre del archivo encerrado así en estos angulitos, que quiere decir que el archivo hay que ir a buscar en un directorio que ya aparece en el camino que está predefinido en las variables del sistema. También uno podría poner include así con comillas el nombre del archivo y quiere decir que la búsqueda primero se hace en el directorio en donde está el proyecto que se está ejecutando. Entonces nosotros vamos a usar include y que hoy lo vamos a usar, un nombre de un archivo encerrado entre comillas dobles cuando se trate de un archivo nuestro que está en nuestro directorio. Esto de ponerle así las comillas dobles hace que primero busque en el directorio donde estamos ejecutando nuestra aplicación y después busque, si no lo llega a encontrar allí, después busca en el directorio del sistema. En cambio, con los angulitos así como aparece acá arriba, que es lo que nosotros habitualmente utilizamos, como siempre se trata de librerías que ya vienen definidas con el C, utilizamos los angulitos para que lo vaya a buscar directamente ahí, porque nosotros sabemos que no está en el directorio nuestro. ¿Bien? Bueno, el include hace eso, o sea,
toma el archivo, ese que tiene extensión .h, y lo pega físicamente en el lugar en donde está el include. O sea, el incluir es realmente insertar. Esa tarea la hace el preprocesador. Después el compilador toma nuestro código con esa parte del archivo ya insertado en ese lugar y procede a la compilación. ¿Bien? Bueno, acá está lo que yo les decía recién. Con los angulitos busca el archivo en la librería estándar y se utiliza para los que ya vienen definidos. En cambio, los que tienen comilla doble, primero buscan el directorio actual y después en la librería estándar y se usa para archivos definidos por el usuario. ¿Ok? Este es fácil, ya lo habíamos usado. ¿Bien? ¿Dónde lo vamos a volver a usar nosotros? Lo vamos a usar con estos archivos cabecera, que vamos a aprender a definirlos hoy. Todavía nosotros nunca usamos la comilla doble porque nosotros nunca definimos nuestros propios archivos. Pero bueno, ahora lo vamos a usar. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver, como dice acá, cómo se hace una aplicación que está formada por varios módulos escritos en C. Entonces nosotros los vamos a tener que integrar, vamos a tratar de ver el por qué necesitamos esos archivos de cabecera y entonces vamos a necesitar el include para hacer esa relación entre los distintos módulos. ¿Ok? Bien. Otra de las directivas es el numeral define. Nosotros ya habíamos visto esta directiva para definir un identificador que tenía un valor asociado. Fíjense que en la definición lo que aparece entre corchetes es opcional. Eso quiere decir que yo puedo definir un identificador y puede o no tener un valor de reemplazo definido. Entonces ustedes me van a decir, ¿para qué define un identificador si después no es reemplazado por nada? Porque esto también se puede utilizar para la compilación condicional que viene después. Por eso dice acá que la constante, que sería el identificador, puede no tener un valor asociado. En ese caso, el identificador será reemplazado por un texto en blanco, o sea, lo va a borrar del código. Pero que esto se utiliza con otras de las directivas, que son el numeral ifdef y el numeral ifndef, que esté definido o que no esté definido. Y ahora las vamos a ver después. Si se le da un valor, o sea, si valor está definido, que es lo que nosotros veníamos haciendo habitualmente, el identificador se reemplaza literalmente por ese valor y en el resto del texto en la línea, ¿no? O sea, esto que aparece acá reemplaza al identificador dentro de todo nuestro código, que era lo que nosotros veníamos utilizando, ¿ok? Y bueno, y esto sería una constante simbólica que una vez que ya la definieron no la pueden volver a redefinir a menos que la borren. Nosotros hacíamos un numeral define y poníamos n, por ejemplo, y dejábamos un espacio y le poníamos un valor. Y lo usábamos para marcar la dimensión de los arreglos, ¿está bien? Que en realidad lo utilizábamos porque necesitábamos una constante para que nos permita hacer la inicialización, ¿se acuerdan? Bueno, ese valor que se le asocia al identificador no es obligatorio. Si nosotros no lo ponemos, el identificador después, cuando lo trate el preprocesador, lo va a terminar borrando del código. Pero en realidad no está puesto, cuando no tiene valor, no está puesto para que sea reemplazado por blanco, sino que está puesto ahí para utilizarlo con otras directivas del preprocesador que vamos a ver en un ratito. Nosotros hacíamos cosas como estas. Por ejemplo, usábamos el include con el estándar input-output, puesto así entre estos angulitos que no sé cómo se llaman, conseguíamos que vaya a buscar el estándar input-output. El stdio.h, este archivo lo va a buscar al directorio del C, lo trae y lo pega en donde está esa línea. Y la línea verde desaparece, ¿está bien? Este numeral define, que dice la letra PI y tiene un blanco y tiene un valor, lo que uno consigue es que en todos lados donde esté PI, que sería acá y acá, por ejemplo, se vea reemplazado así. ¿Está bien? Toma la segunda línea, que sería la del numeral define, y hace el reemplazo de la letra que dice PI con el número, y entonces reemplaza en todos lados. Ese es el uso que nosotros le veníamos dando hasta ahora. ¿Ok? Habíamos visto que si poníamos algo así, PI es reemplazado por todo lo que aparezca después del primer blanco que tenía el identificador. Entonces, si hacemos algo como esto, el reemplazo va a quedar así. Esto no compila, digamos.
el error no lo da el preprocesador, sino que se genera en el momento de la compilación porque estas expresiones no son válidas en donde quieren ser utilizadas. ¿Está bien? ¿Sí? Hasta acá es lo que nosotros ya conocíamos, salvo esto que decíamos del numeral include con la doble comilla, que todavía no lo usamos. ¿Bien? Bien. Uno puede utilizar también el numeral define para hacer redefiniciones que por ahí pueden ser un poco más interesantes si uno está acostumbrado a trabajar de determinada manera, como por ejemplo, no sé, redefinir un poquito el lenguaje y si a uno le gusta usar el begin y el end para marcar el principio y el fin de cada bloque, puede hacer una redefinición con el numeral define y esto se parece más a Pascal. ¿Está bien? Uno podría definir el falso como cero y podría definir el true como verdadero, como no del anterior, y entonces aparecen expresiones como esta. Pero el identificador falso no está definido, digamos. El numeral define se puede usar como para acomodar un poco la sintaxis si uno está acostumbrado a trabajar de otra forma. Por ejemplo, en particular los binarios, los booleanos, que a uno le resulta mucho más cómodo hablar de verdadero o falso, y no de este número binario que o vale cero o es distinto de cero para indicar si es verdadero o falso. ¿Está bien? Por ahí esto podría ser una manera de ajustar algunas expresiones o un poquito la sintaxis que tiene el lenguaje. ¿Ok? Pero el numeral define tiene una segunda parte que tal vez es mucho más interesante que simplemente definir las constantes simbólicas, que son las macros. Una macro, si no tiene argumentos, digamos, la macro también se define con el numeral define. Si uno simplemente pone un identificador y ese identificador no tiene parámetros, la macro es como una constante simbólica. Ahora, si uno le pone argumentos, el C, tampoco hace una cosa muy evolucionada, simplemente reemplaza los argumentos que uno le pase en la expresión dentro de la definición que se indica en donde está ese valor encerrado entre corchetes. Obviamente hace una sustitución sin ningún tipo de chequeo de tipos, ¿está bien? Vamos a hacer algún ejemplito nosotros. Por ejemplo, yo podría definir una macro como esta. Podría poner numeral define, aria, y entre paréntesis poner x. Si uno pone entre paréntesis algunas variables que podrían ser identificadores separados por comas para representar los parámetros, no tiene chequeo de tipo de ninguna clase, lo que hace es en el momento de la invocación, si yo pongo área de 4, en todos lados en la definición en donde estaba x, que yo ahora lo estoy llamando con 4, lo va a reemplazar por la expresión que aparece abajo. Es simplemente un reemplazo dentro de la línea que yo escribí. Acá tengo un solo parámetro. Fíjense que si en donde puse área, entre paréntesis no pongo nada, es una constante simbólica. Si pongo área y le saco entre paréntesis x, cada vez que dentro del código pongo área, se va a reemplazar por pi por x, porque en realidad es un texto fijo. Ahora, si x es un parámetro, es un argumento, cuando yo le dé valor, ese valor va a ser reemplazado en la expresión que puse en el numeral define. ¿Se entiende? ¿Sí? Acá me dice, a ver, espera, que alguien me dijo, espera que tengo que estirar mi cuadrito porque... Acá. Agus, ¿quién era? No, Clara me dice que quedaría solo como texto. No, por eso, acá, espera que puedo volver al anterior. Espera que toqué y se me pasó. Acá. El reemplazo es sin chequeo de tipos, sin ejecución, sin compilación, es solo reemplazo en mi código. El preprocesador siempre hace lo mismo. Toma una parte de mi código y lo cambia, todavía no llegó el compilador, digamos. Toma mi código fuente y lo cambia antes de que el compilador venga. Entonces, por ejemplo, yo le pongo el numeral include, el preprocesador me agrega un pedazo de código que es ese archivo .h. Yo pongo numeral define y el preprocesador toma en todos lados en donde yo llame área con un valor, le escribe toda la secuencia reemplazando ese parámetro con lo que yo le puse en los argumentos. Después el compilador dirá si ese reemplazo tiene sentido o no tiene sentido. No hace ningún chequeo de nada. Tampoco se fija si X era un número. Yo lo llamo con la palabra hola y va a poner PI
por hola, no le importa. O sea, toma lo que yo le puse, no hay chequeo de tipo de ninguna clase, solo se reemplaza una cosa por otra. Después puede quedar cualquiera, ¿no? Yo tengo que prestar atención en cómo hago la definición de la macro, porque a veces yo veo la macro y está bien escrita, ahora vamos a ver un ejemplo, yo la veo bien escrita y resulta que cuando se hace el reemplazo queda mal, no es exactamente lo que yo quería. Nosotros ahora vamos a probar un ejemplo. Miren acá, puede tener, en vez de un argumento podría tener dos. Yo podría definir el mínimo entre dos valores. A ver, Adrián, ¿qué dice? Hay forma de evitar, sí, no, por eso, ahora vamos a mirar. Dice, si uno necesita usar parámetros por algún motivo, pero no quiere que reemplace así, ahora vamos a ver cómo lo arreglamos. Esperen, paren un poco. Esta es una macro que tiene dos argumentos, el mínimo entre dos valores. Entonces yo digo que el mínimo entre A y B es este operador ternario que pregunta si A es menor que B, devuelve A y si no, devuelve B. Entonces yo, por ejemplo, podría usar acá y decir que quiero imprimir el mínimo entre X e Y. Se supone que debería decir el mínimo es 10, ¿ok? Ahora, primero, miren esto. Min de XY es una macro, no es una función. ¿Por qué no es una función? Porque en realidad min AB no existe como función, es una orden para el preprocesador para que antes de compilar esto se convierta, a ver si lo puedo hacer, en eso. Y esto es lo que se compila. El compilador ve esto, las líneas verdes se van, el include se reemplaza, yo acá no lo borré, digamos, pero el include stdio.h se reemplaza por el otro código. La línea verde del define se reemplaza por esto que tenemos ahora, y ahora viene el compilador y lo compila. Entonces, si vos me decís min ab es una función, no es una función, es una macro, porque es una directiva del preprocesador que se reemplaza dentro del código. La ventaja que tiene al utilizar esto, en vez de usar, porque vos me podés decir, bueno, yo con una función hago lo mismo, digamos, ¿qué ventaja tiene usar una macro respecto de usar una función? Si para el caso yo conceptualmente hago algo parecido, que es encerrar una operación con un nombre. Hago esta comparación del mínimo y también la puedo hacer con una función, hago una función min que recibe a b y me devuelve el más chico de los dos. Entonces vos me decís qué diferencia hay entre una función y una macro. Que la función requiere un registro de activación, requiere que cuando yo ponga min de XY, digamos, la línea activa, el control pasa a la función, hace la ejecución de la función y vuelve. Acá no hay función, está reemplazado y pegado directamente dentro del código, por eso el preprocesador es más rápido que llamar a la función. La misma justificación habíamos encontrado entre el uso de la constante definida por el lenguaje y el uso de la constante simbólica hecha con el numeral define. Si uno usa simplemente el numeral define para definir una constante simbólica, ocupa menos tiempo, requiere menos tiempo acceder al valor porque no hay un lugar a donde hay que ir a buscar las cosas. Está pegado directamente dentro del código fuente. ¿Se entiende la diferencia? En ese sentido, las macros son muy buenas. No hay otros lenguajes, por ejemplo, Pascal no tiene macros, no tiene preprocesador. Eso es lo que hace que el C sea mucho más rápido que otros lenguajes. ¿Se entiende cómo funciona? Lo único que hay que tener cuidado es qué pasa con los reemplazos. ¿Bien? Porque pueden pasar cosas como estas. A esto me refería con que uno a veces lo escribe con una idea y le parece que la definición, por ejemplo, de área que recién funcionaba bien, está bien escrita, pero fíjense lo que pasa si yo llamo con C+1, porque yo puedo llamar con cualquier cosa, eso que yo le paso como argumento se usa para reemplazar en donde aparezca el parámetro. Entonces, el área, si yo le paso como argumento C+1, va a quedar reemplazado así, como C+1, C+1. Y no es la cuenta que yo quería que se hiciera, porque el compilador va a ser 314 por C más 1 por C más 1. Y no es la cuenta que yo quería hacer. Uno también podría decir, bueno, yo cuando hago el llamado encierro el C+1 entre paréntesis. Bueno, si yo soy el desarrollador de código, probablemente tenga cuidado en llamar cuando tengo una expresión, encerrarla entre paréntesis.
Pero como yo no sé quién va a usar mi macro, porque yo esta macro la podría tener definida en otro lado y llamarla, lo mejor sería hacer esto así, ponerle los paréntesis a la macro. No importa que después cuando se haga el reemplazo le sobren paréntesis, pero yo me aseguro que no importa cómo lo llames, la macro va a funcionar. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? El reemplazo es textual, no hay chequeo de tipo. Por ejemplo, no sabe qué es C. C podría no ser un número. El preprocesador no le interesan los tipos de datos. Será un problema del compilador que después tenga sentido ese reemplazo. Lo mismo pasaba antes con el numeral define. Ustedes ponían n, dejaban un espacio y ponían hola y después usaban n para dimensionar un vector. El reemplazo se hace, pero el error lo marcaba el compilador. ¿Bien? ¿Se entiende? Nosotros ya podemos definir nuestra macro, por ejemplo. Podríamos hacer una. ¿Ok? Ustedes me van a ayudar. A ver. Hay otros, estos son otros operadores que ya que está se los muestro, pero que no sé si son muy útiles, digamos, pero también se pueden utilizar. Por ejemplo, hay un operador así con numeral que lo que hace es insertar el argumento que ustedes le pasen encerrado entre comillas en ese lugar. Entonces, por ejemplo, si uno le pasa Ana, esto va a ser reemplazado por esto, hola Ana, y va a ser el lenguaje, el printf, el que imprime esto todo junto. ¿Sí? El printf concatena todos los strings que están separados por blanco. O sea, acá lo único anecdótico es que el numeral puesto acá inserta el argumento que ustedes le pasan como parámetro así encerrado entre comillas. Es una opción, es un detalle. Y si usan, por ejemplo, el doble numeral, concatena directamente los dos argumentos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, llaman así, fíjese que acá ni siquiera no sabe si es texto o nada, el reemplazo es literal, ¿está bien? Ustedes le pasan la letra O y la letra K y en realidad concatenan las dos cosas. O acá, por ejemplo, le pasas dos números y le pasas el doble numeral y lo que va a imprimir esto es 1020. Porque los dos numeral consecutivos pega los valores de los dos argumentos en el momento de hacer el reemplazo. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer nosotros nuestra macro. ¿Ok? Vamos a hacer una macro que reciba 3 valores o 3 expresiones numéricas y te devuelva el menor de los 3 valores. Y lo podemos hacer con una única instrucción numeral define o lo podemos hacer haciendo una macro primero que encuentre el mínimo entre 2 y después una segunda macro que la use para hallar el mínimo entre 3. Así que vamos a hacer nosotros nuestra macro. Ustedes me van a ayudar, ¿eh? A ver. Acá hoy ya abrí. Esto me parece que no lo vamos a usar. Vamos a hacer un define. Si pusiéramos numeral sería genial. Ahí. Numeral define. Hoy teníamos así un mínimo entre AB. ¿Qué habíamos puesto? Habíamos puesto así, que si A es menor que B, entonces devuelve A, y si no, devuelve B. ¿Así? ¿Sí? Lo podríamos probar. N1. Podemos leer N1 y N2, ¿no? A ver, printf. Vamos a ingresar N1. Y después leemos N2. Scanf. Podemos hacer así para leer N1 y N2. Vamos a poner por acá. Y la probamos. ¿Les parece? Ustedes vayan avisándome si hay algo que no funciona, porque
Me fue. Acá, barra N. Y podemos imprimir el mínimo entre N1 y N2. ¿Así? O sea, ese sería mínimo entre 2. Nosotros tenemos que hacer mínimo entre 3, pero por lo pronto vamos a ver si el mínimo entre 2 funciona. Puse un printf nada más que para poner el cartel, leí los valores de N1 y de N2 y llamé a la función. Espero que esto que esté acá se reemplace por todo esto que está ahí arriba. Bien. A ver nuestra función. Vamos a subir. Ahí. Nosotros tenemos que hacer el mínimo entre 3. Entonces, podríamos probar primero leer, hacer el mínimo entre 2 y agregarle uno más. Bueno, esto va a pedir los valores cuando se decida. Por ejemplo, si uno entrara 40 y 20, dice el menor es 20. ¿Bien? Bien, nuestro proceso funciona. Yo lo que digo a veces es, si todo esto va a ser usado, por ahí conviene que todo esto tenga así como un paréntesis. Esto que aparece encerrado acá, por ahí ves, si yo reúno todo esto así entre paréntesis, me asegura de que quede todo unido. A veces uno cuando tiene argumentos empieza a meter paréntesis así por todos lados, se lo pones a A, se lo pones a B, cosa de asegurarte de que todo quede juntito. Acá me parece un poco excesivo eso, ¿no? Porque está reunida la condición, está unido uno. Si fuera por eso, le puedo poner paréntesis a todo. ¿Está bien? Los paréntesis que sobran, digamos, no están de más. No afectan, digamos, a la ejecución del programa. Por ahí esto es excesivo. Encerrando simplemente todo entre paréntesis hubiera sido suficiente. Uno podría decir un numeral define de menor entre A, B y C. Bueno, ¿y qué se les ocurre? Acá podría compararlos. Acá me dan opciones, a ver. Podemos copiar lo que dice Adrián. El mínimo entre el mínimo de 2 y N3. Acá tengo que ponerle la definición. Adrián dice que ponga así. Vamos a copiar lo que dice Adrián. Miren que estoy copiando el chat. A ver si copia. Adrián sugiere eso. Dice, hacer el mínimo entre entre A y B, tendría que ser, ¿no? Dice. Podríamos probarlo. Miren que... Bueno, acá Clara me muestra otra opción, que también puede ser. Vamos a copiar la de Clara. Que sería preguntar si el mínimo entre A y B es menor que C, devolvería entre el mínimo entre A y B, y si no, devolvería C. También podríamos hacer al revés, ¿no? Entre si A es menor que el mínimo entre B y C, y también los podemos ir combinando, digamos. Otra opción. Vamos a leer uno más, y tengo que definirme otra variable, ¿verdad? Vamos a poner N3 y vamos a hacer una lectura de N3.
Y esperen que necesito acá. Esto está re compacto, ¿eh? Vamos a probar el primero. Para ver si funciona el mínimo entre A y B, el más chico podría ser el segundo, para ver si anda este. Y para ver si anda el de afuera, o sea, podríamos poner los números de más grande a más chico, ¿verdad? Porque entonces así este tendría que funcionar y darme el más chico, y después el otro tendría que volver a funcionar otra vez y darme el último. Por lo menos el del medio tiene que ser más chico que el primero. ¿Bien? Por ahora está funcionando el menor. El menor 2, aunque está declarado, no lo estaría reemplazando en ningún lado. Pero podríamos usarlo. Acá podríamos poner menor. Y podríamos aprovechar la misma lectura para ver el otro, ¿no? El otro se llama menor 2. Ahí está. Y tiene un barra n, sí. Bueno, a ver. A veces lo que puede pasar es un error de sintaxis si es que tenemos mal. O sea, dijimos el segundo número que ingresemos tiene que ser más chico que el primero. Para que el primer mínimo, que es el que seguro se está ejecutando, tenga algo para hacer. Compilar, compiló. O sea, podríamos poner 50, 40 y 45. O sea, el primero de los dos mínimos debería devolver 40 y el segundo mínimo debería darse cuenta de que el resultado del primero es el más chico. ¿Ven? Ambos funcionan. Y podríamos haber hecho una sin haber usado el mínimo entre dos. Podríamos haber hecho nosotros una, buenísimo, me dice Adrián. En el numeral define, si no hubiéramos tenido definida la función, A, B, C, podríamos haber hecho una nosotros acá, porque una de las opciones del ejercicio era no usar la función. Una era usando la función, que la línea 4 es la más compacta de todas, digamos. La línea 5 se podría hacer con variantes, ¿no? Porque yo podría hacer, como hicimos menor 2, así como unimos las dos primeras, podríamos haber unido cualquier otro par respecto del que queda afuera. Y si no tenemos la función de mínimo, podríamos ir comparando como de a pares, ¿no? Acá cuando uno abre todo es cuanto más problema puede haber. Porque uno podría decir que si A es menor que B, acá habría que hacer la comparación de A con C, ¿no? Acá habría que hacer algo y si no, habría que hacer otra cosa. Y en esto que está acá adentro, si A es menor que B, habría que preguntar si A es menor que C, ¿no? Devuelve A y si no, devuelve C. Y en este, quiere decir que B es más chico. Si B es menor que C, devuelve B y si no, devuelve C. Así. Así y no usa mínimo. Y puede pasar esto de que como no tengo los argumentos entre paréntesis, y si aparece alguna expresión, por ahí sería mejor meterle paréntesis a todo. Pero no sé si me faltó algo, pero para nuestro caso, que tenemos solamente los numeritos sueltos, no le voy a seguir poniendo más paréntesis. Podemos probar otro. Este sería menor 3. Así. Así. Digo, si no acá le empiezo a poner así, paréntesis a todo, por si llaman con una expresión, ¿no? ¿Qué va a pasar si fuera 2 por 25 más 4 dividido no sé qué cosa? Que en realidad no se le confunda, ¿no? Pero como le estoy poniendo números no va a pasar nada. Creo.
Díganme si ven algo raro, ¿eh? Esto de estar haciendo las cosas así a mano alzada, por ahí se me pasa. Aparte tengo tantas ventanas abiertas, ustedes no saben la cantidad de ventanas que tengo acá. A ver, podríamos probar distintas alternativas ingresando los números de menor a mayor, de mayor a menor, el menor en el medio y así. ¿Mm? Probamos de vuelta con el nuestro de hoy, que era el 50, el 40 y el 45, y los tres funcionan. Y lo corremos de vuelta, a ver, y le ponemos 10, 20, 30, ¿eh? Nuestras implementaciones están bárbaras. Acá los problemas pueden surgir cuando esto, como yo estoy leyendo enteros, no tengo manera de pasarle otro parámetro, pero uno, por ejemplo, podría pasarle acá, como no chequea nada, si esto imprimiera, bueno, para que imprima un flotante, tendría que cambiarle el tipo de acá en la impresión, ¿no? Pero podríamos multiplicar uno, que digo, divido, bueno, que lo divida como entero, que muestre algo. Le puedo pasar N1 sobre N2, N2 por N3 y N3 más N1 más N2. Y le pasamos a todo lo mismo. En realidad el reemplazo se va a hacer literal ahí adentro. Y después lo que imprima lo va a imprimir como entero, entonces, bueno, no sé qué me va a quedar, pero N1, como vamos a hacer N1 dividido en N2, que N1 sea un poco más grande o que la división sea entera. Vamos a compilar. Podrían ser múltiplo uno del otro. Total, los otros ahí tengo la suma. Bueno, el primero debería ser el más chico, ¿no? Porque si los otros son producto, el primero me va a dar 0 y si los números, salvo que haya negativos, dijimos que eran enteros, no que eran sin signo. Eso también podría ser. El número podría valer, no sé, menos 50. El N2 podría ser 10. Y el N3 era una suma esto. Menos 5. Para que dé más chico, menos 100, por ejemplo. Todos dan menos 1000, que es el producto. Porque hizo la suma de todos, que era menos 50, menos 100, el producto que era N2 por N3, que es el que da menos 1000, y la división, que era N1 con N2, que da menos 5. Está bien, es menos 1000, tiene razón. Bueno, ¿les gustó? O sea, el reemplazo es tal cual en la definición. En lo que hay que tener cuidado, este lo vamos a salvar, ya que lo tenemos por acá. Salvar archivo como macro, le vamos a poner. Macro. Ahí. Después la subimos. ¿Ok? Así ya jugamos, sigamos. Bueno, ¿estamos? Vamos a ver las otras. ¿Se entendió cómo funciona entonces? Estamos de acuerdo en que definir la macro no es otra cosa más que hacer un reemplazo de valores. Entonces, uno debería tener cuidado en cómo queda escrito para que quede encerrado entre paréntesis cada uno de los argumentos, de manera de que en el momento de hacer el reemplazo, lo que quede escrito sea correcto. ¿Bien? A mí me parece que el problema simplemente puede estar ahí, en que al no haber utilizado paréntesis nos encontremos con que no queda reemplazado correctamente, pero que sigue siendo mejor que una función, porque es un reemplazo fijo. Dijimos que si estaba definida la macro, no se puede volver a redefinir.
Parece que no da error de ejecución, ustedes lo podrían probar. No sé si funciona la redefinición directamente, pero tiene una directiva que es undef para eliminar la definición de una macro. Entonces ustedes le ponen undef y desaparece la definición que habían hecho previa y entonces después pueden volver a utilizar un numeral define. ¿Bien? Abortar me parece que no aborta. Bien, lo prueban ustedes esto. Vemos lo de la compilación condicional. Para hacer compilación condicional está este numeral if, que permite elegir qué parte de código es lo que se va a ejecutar. Y tiene un numeral else, digamos, como para hacer un if. Uno puede preguntar algo y si esa condición es verdadera, ejecuta una parte de código y si no, ejecuta otra. Eso es lo gracioso. Acá no hay algo que se haga en ejecución, sino, por ejemplo, uno acá puede poner una expresión. Si la expresión es verdadera, sección 1 es la única parte que queda dentro de mi código fuente para pasar al compilador para que sea tratado. El resto se borra directamente. No es que se elige algo en ejecución. ¿Bien? Tiene el if para ir haciendo como distintas entradas y tiene como si fuera una especie de switch y un numeral else para una selección final. Y todo lo que empieza, ay, qué susto. Todo lo que empieza con if cierra con endif. Se cayó algo. Empieza con endif. Bien. El elif, acá tenemos un ejemplo. Puedo poner, es como una mezcla de if con switch. Puedo tener varias condiciones. Por ejemplo, acá, mira, tiene un numeral define de distintos identificadores con valor. Por ejemplo, México vale 0, Estados Unidos vale 1, Francia vale 2. Y puedo hacer un numeral define de país activo, le puse México, por ejemplo, MEX. Entonces, puedo hacer un if y voy eligiendo condiciones. Esta sería la primera condición que se verifica. Si esa condición es verdadera, ya está. Digamos, este char moneda igual a pesos es de todas las líneas que están acá dentro del endif, la única que se va a compilar. Si esta no se cumple, hay una condición alternativa. Por eso digo, parece como un switch. ¿Está bien? Pregunta por esta, si esta no se verifica, pregunta por la que sigue, y si no, hay un else, que es como por el descarte, si no se cumple ninguna de todas las anteriores, la moneda quedaría franco. Ahora, fíjense, si yo, por ejemplo, el if no lo uso y uso un if y un else, parece un if común. ¿Está bien? ¿Sí? Pero tiene ese elif como para ir probando distintas cosas. Ahora, esto que está acá no es una instrucción, una selección condicional como si fuera un if en ejecución. Acá estamos decidiendo, lo que está en verde, podría haber ms, ¿qué es un ms? Ah, más de uno, sí. Si puede haber más de un elif, sí, todos los que quieras, como acá, ¿ves? Mira, ¿ves? Uno acá puede poner un if, el if de esto, el if del otro, el if del otro, el if de esto, y el último es un else. Else hay uno solo. ¿Ok? O sea, el else es como para decir, si ninguno de todos los anteriores, entonces hacemos algo. Lo que les quería decir era, con el numeral if, yo no, porque al final me va a decir, ¿por qué no pone un if común? No, acá estamos decidiendo cuál es la línea que se compila. O sea, todo esto que está encerrado desde el numeral if hasta el numeral endif está decidiendo cuál de todo esto que está pintado acá con color que no es verde es lo que se va a compilar. O sea, todo esto que está acá, dado que país activo es MEX, todo esto que está acá encerrado en el if y el numeral endif, al compilador lo que llega es char moneda igual a pesos, nada más. Todo lo demás que estaba escrito adentro no existe, porque se borra antes de que lo vea el compilador. Esto es una directiva para el preprocesador. El preprocesador decide, antes de que venga el compilador, cuál es la línea que se va a compilar. ¿Ok? Entonces acá la única línea que se va a compilar dentro de este if con el endif es char moneda igual a pesos. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Porque digo, acá hay una línea muy delgada entre
las instrucciones de control que ustedes a veces conocen y saben cómo funciona y que trabajan en compilación, y lo que hace el preprocesador, una vez se confunde una cosa con otra, le da la impresión de que lo que está escrito en verde son decisiones que se toman en ejecución. Y nada que ver, porque el preprocesador corre antes de que venga el compilador. ¿Está bien? Entonces, ya para cuando el compilador llegó, ya no quedó más nada. Acá Clara dice si solo puede haber expresiones constantes o se podría llamar a una macro dentro de la condición. Lo podés usar en donde quieras. Lo que pasa es que la definición de la macro es para hacer un reemplazo. Vos podrías tener la definición de la macro fuera del numeral if, que sería tu definición, usarlo dentro de lo que es esta parte de color para que se haga el reemplazo, y después puede que eso reemplazado quede o no quede, digamos. Pero fíjate que el trabajo es el mismo, porque en definitiva, el numeral define que vos pongas, primero lo termina de armar todo. ¿Bien? Numeral if, si el mínimo de AB es igual a... Lo que pasa que por lo que podés preguntar ahí, a ver, vamos a volver para atrás con la sintaxis. A ver si puedo volver para atrás. ¿Ves? Lo que podés poner acá es una expresión constante. O sea que puede ser el resultado de algo, pero tiene que ser una expresión constante. No es algo que vos vayas a evaluar. No es cualquier cosa por lo que podés preguntar por el numeral if. Acá no es, esto no es una... No podés poner cosas que no sean constantes porque el compilador todavía no arrancó. Bien, no es en ejecución. Vos no podés preguntar si el mínimo de AB es igual a A, porque A todavía no tiene valor. Para eso vos tendrías que estar en ejecución. Y el numeral if solo funciona como si fuera un editor de texto. Es un conversor de tu código fuente en lo que se va a compilar. Entonces las variables todavía no existen, por eso habla acá de expresión constante. O sea, no vale poner cualquier cosa. Bien, por eso acá, fíjate que lo que pregunta en el if es si país activo es igual a MEX, porque en realidad país activo ya tiene una definición. En realidad lo que va a hacer es de donde dice país activo, el numeral define lo va a reemplazar por MEX y va a quedar MEX igual a MEX. Y es fijo, porque MEX es 0 igual a 0. ¿Está bien? Es constante lo que le queda. Si le pasara valores. Esto no está ejecutándose, ¿eh? Esto no se está ejecutando, solo se está reemplazando. Bien, perfecto. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que la ejecución no empezó. No hay variables. Son todas asignaciones constantes. Lo que pasa es que esto está escrito así y da la sensación como de una estructura de control. Pero en definitiva, eh, la expresión que aparece acá tiene que ser una constante. Acá la constante es, en este caso, país activo va a quedar MEX igual a MEX y MEX en realidad es 0. Va a preguntar si 0 es igual a 0. ¿Sí? Y acá va a preguntar si 0 es igual a 1, que no le va a dar, o sea, ya cumplió con la primera, digamos, ¿no? Y por el else es para que moneda tenga por lo menos alguna definición, no vaya a ser cosa que haya elegido mal algo y entonces por defecto la variable existe porque acá abajo la estoy usando. ¿Bien? La variable moneda acá es global, pero el if bien podría haber estado adentro el numeral if podría haber estado adentro del main. O sea, no tiene por qué las directivas del preprocesador estar arriba declarados fuera del main. Yo las puedo poner en cualquier lado. Porque como en definitiva el preprocesador va como haciendo un copy-paste de los distintos pedazos y después lo manda al compilador, las puedo usar donde yo quiera. ¿Bien? Acá sí, moneda sería global. En este caso sería global. Bueno, esta era la condición alternativa, y si ninguna se verificaba, poníamos char de moneda. Muy bien. Todo lo que empieza con numeral, todos los numeral if en sus variantes, porque hay un numeral
isDef, ifndef, numeral if, todo eso termina con numeral endif. ¿Bien? Todo tiene un cierre, porque como tiene distintas opciones, hay que decir dónde termina el reemplazo, por eso necesita el numeral endif, porque no tiene principio y fin de bloque con llave, porque acá no está corriendo nada, ¿ok? Bien. Hay una expresión que es esta, la de si está definido, que este defined dice si evalúa 1 si el identificador nulo está definido y 0 si no. Entonces uno podría decir, por ejemplo, que si no está definido, porque le puse el no ahí adelante, si no está definido el nulo, puedo hacer un define. Por esto de que decíamos de que no se pueden redefinir los identificadores. Entonces hay una expresión que, ojo, que no es una función, sino que es una expresión que te permite saber si un identificador está definido o no. Entonces te devuelve verdadero, mejor dicho, te devuelve 1 si está definido y 0 si no. Acá le puse el no adelante para que justamente me diga si no estaba definido. ¿Bien? Y todo lo que empieza con if cierra con endif. Entonces, por ejemplo, dice que el siguiente programa no presenta errores de sintaxis. Fíjense que lo que va en el if es una constante. Esa constante, si es 0, será falso, si no es 0, será verdadero. En este caso, 0 es falso. Ahora dice que este programa no presenta error de sintaxis. ¿Por qué? ¿Por qué será? No compila nada, exacto, porque la línea, porque lo que está encerrado entre las dos líneas verdes no forma parte del código que se compila. La decisión del if es si se dejan o si no se dejan las líneas que están ahí. No es si se ejecuta o no se ejecuta. No es que esto está corriendo, no es un if común. Si yo sacara los numeral y pusiera el if, primero que no sería en div, ¿no? Tendría que encerrarlo entre llaves. Y entonces sí, querría ejecutar esta parte de acá adentro que no tiene nada que ver. Pero si yo le pongo los numeral como acá, esto es una directiva para el preprocesador que decide si lo que está aquí adentro se queda o no se queda dentro de mi código fuente antes de llamar al compilador. En este caso, como da falso, esto que está acá no entra, por decir de alguna manera, el control del preprocesador no pasa por ahí, estas líneas se borran. Entonces, lo único que se estaría compilando sería el main vacío con el return adentro, nada más. Lo único que tiene la función main es un retornar cero. ¿Bien? A ver si vemos. Hay otra variante del if que directamente puede combinar las dos cosas. Nosotros recién teníamos una manera de detectar si un identificador estaba definido o no con esa especie de función, pero también se puede hacer con el isdef. El isdef devuelve verdadero, te permite saber si el identificador está definido, o el if ndef si el identificador no está definido. Entonces te permite comprobar si un identificador está o no definido. O sea, si previo a al uso del isdef hicimos un numeral define. Entonces, por ejemplo, podemos hacer algo así. Yo podría definir en prueba, fíjate que acá el numeral define en prueba no tiene nada acá atrás. Eso de que decíamos con el numeral define no es obligación ponerle un valor, porque acá no es importante que en prueba sea reemplazado por el blanco, que es en definitiva el uso que se le da con el numeral define, sino que el isdef lo usa para saber si está definido o no, no importa si recibió valor o no, simplemente si existe la definición. Y entonces dice que cuando uno compila el código, aparece este cartel que dice que la variable número nunca se usó. ¿Por qué? ¿Qué les parece?
¿Por qué aparece lo que está ahí abajo? Exacto, porque se borra el printf que está, los dos printf que están en el numeral else, entre el numeral else y el numeral endif. Acá me dice Agus, porque nunca entra en el if. En el if entra, porque en prueba está definido. No pregunta qué valor, pregunta si está definido. Estar definido con el ifdef, estar definido quiere decir quiere decir que está acá, Agus me dice que quiso decir que sí entraba, no hace lo del else. El define en prueba define el identificador. Entonces, cuando en el isdef uno pregunta si el isdef devuelve verdadero, digamos, si está definido, ¿no? Pregunta si está definido en prueba, que sí es cierto, entonces hace la parte de arriba. Dice, este código no es estable, se verifican llamados a función. O sea, en definitiva, la línea que se compila es el primer printf. Estos dos que están acá entre el numeral else y el numeral endif no quedan para el compilador. El compilador nunca los vio. Bien, entonces, por ejemplo, todas esas cosas que uno hace habitualmente, de que pone carteles en el medio, cuando vos querés ver la ejecución del programa, y después cuando terminaste de resolver el problema, empezás a sacar esos carteles, lo podría, o hacer distintas cosas. Cuando estás probando, mostrás una cosa, y cuando no estás probando, haces otra. Lo podés resolver con esto. También lo podés resolver con un if. Pero el if, en ejecución, se sigue testeando. Vos tendrías que preguntar por el valor de una variable y en función del valor de la variable hacer una cosa o hacer la otra. Esto es más radical. Directamente compila solamente, sin preguntar después, porque fíjate que este if no queda dentro del código que se está ejecutando. Sin preguntar después, uno puede tener la ejecución de la parte de código que le interesa. Entonces, en ese sentido, es mucho más cómodo. Tal vez el código no sea tan legible, porque te van a quedar por ahí carteles intercalados, pero también lo puedes usar dentro de alguna función que hagas. Entonces, compilás solamente, por eso es compilación condicional, compilás solamente la parte que te interesa. ¿Bien? ¿Está? Fíjense que no se ejecuta todo el código. Bien. ¿Estamos? ¿Entendió? Entonces, si uno mira la sintaxis, teníamos el include, el define con lo de las macros, y después vimos el undef para borrar las definiciones, y el numeral if, que es el numeral if, el numeral def y el numeral ndef, que para el caso es lo mismo, si está definido o si no está definido, y estas opciones que tiene para ejecutar en distintos puntos. ¿Okay? ¿Se entendió cómo funciona? Ustedes después lo pueden probar. Fíjense que acá estoy usando una directiva del preprocesador dentro del main. No estoy obligada a ponerlo afuera. Es bastante escueto, pero es muy útil y es rápido, porque esto no queda en ejecución. ¿Está? Vamos a ver un ejemplito para hacer un programa con más de un módulo escrito en C. A ver si lo entendemos. ¿Esto está? ¿Se entendió? ¿Hace falta repetir algo más? Escucho preguntas. Así ya cerramos el preprocesador. Acá me dicen que se entendió. Bueno, ustedes lo pueden probar. Después en el repaso vamos a hacer ejercicios del preprocesador. La falla más común con el preprocesador es confundirlo con la ejecución del código. Creer que este numeral isdef se está evaluando en ejecución. Ese es el error habitual, digamos. Uno tiende a pensar que esto es como si fuera una estructura de control. Pero para ser una estructura de control, el control tiene que estar pasando dentro del programa. Y acá no hay ejecución. El compilador todavía no llegó. ¿Ok? Entonces esto es previo a la compilación. Si uno se hace primero esa composición de lugar antes de pensar en el preprocesador,
Entonces, la respuesta cuando uno ve un ejercicio con el preprocesador es distinta. Por ahí lo que hay que hacer es pensar en eso primero. Pero bueno, ustedes lo van a practicar un poquito y después en el repaso lo vamos a mirar. Bueno, y vamos a ver cómo es esto de los programas formados por varios archivos. Porque hasta ahora nosotros todos los códigos que escribimos los hicimos en un único punto C. Bueno, ¿qué pasa si tengo varios? Entonces, acá en la diapositiva está sugerido utilizar varios, un ejemplito muy chiquitito que lo armamos en uno solo y lo empezamos a cortar por distintos lados para ver cómo es el tema de la interacción con los distintos modos. Esto era lo que decíamos recién. Hasta ahora tenemos un código todo en un único archivo y la idea sería repartirlo, por lo que ustedes ya saben. Habitualmente existe trabajo en equipo, tratar de reusar código, y sobre todo por esta característica que tiene el C, que es la compilación separada. Tener compilación separada implica que solo se compilan o se recompilan los módulos que fueron modificados. Entonces ustedes, si tienen varios puntos C que forman parte de la misma aplicación, cuando cambian en algún lado solamente se compila esa parte y después se linkea todo junto. O sea, el C tiene compilación separada. Eso se ve en la mayoría de los lenguajes cuando uno tiene, a ver si este tiene acá en el CodeBlocks, cuando uno ejecuta, ven que tienen acá una opción que dice construir y dice will and run, construir y correr, y después tiene esta opción de rebuild, de reconstruir todo. Los entornos que tienen estas dos opciones es porque tienen compilación separada. Cuando tiene una opción para reconstruir todo junto, es porque a veces pierde el sincronismo entre alguno de los módulos y deja de funcionar la compilación. Ustedes cambian algo y el compilador te sigue mostrando siempre la misma cosa. Entonces, ante una falla de ese estilo, uno usa esta opción de este rebuild, reconstruir todo otra vez, que es forzar la compilación de todos los módulos, aunque no haya habido modificaciones. ¿Bien? Que esta opción nosotros casi nunca la usamos. Generalmente estamos acá con esta opción de F9. ¿Bien? Bueno, este tiene compilación separada. ¿Bien? Entonces, bueno, yo acá tengo una secuencia que empieza con un ejemplito muy chiquitito, que yo ahora me lo voy a copiar por ahí, y lo vamos a ir cortando por partes. Una primera cosa, si uno lo ve, las funciones no obligatoriamente tienen que tener lo que hacíamos nosotros, y ustedes habrán probado, e incluso seguramente en la práctica alguno lo habrá hecho. Si uno declara la función por encima del main, no tiene el problema del prototipo de la función. ¿Sí? No sé si lo probaron, pero por ejemplo, acá hay una función ver texto que pone un cartel. Y hay un main con 2printf, a ver si me acuerdo, y no sé si esto lo tengo hecho en algún lado. Si lo tengo por ahí, ya me lo copio. Así no lo tengo que escribir. A ver acá. Esperen que lo busco, capaz que si lo tengo. Y si no, ya me pongo a escribirlo porque voy a ser más rápido escribiéndolo. Esto es taller. No, tengo que entrar a la teoría. Ay, no tengo el preprocesador acá. Mira, tengo todos los directorios menos el último. Bueno, nos vamos a poner a trabajar. Vamos a nuestro... Esperen que esto lo quiero cerrar y no puedo. Ya me armo el código que es re chiquito. Esto lo sacamos todo esto que hicimos hoy, así. Teníamos una función que no devuelve nada, que me parece que se llama ver texto, que en realidad lo único que hace es, no puedo ni siquiera copiar de la diapositiva porque es una foto. Imprime algo, texto fijo, dice adentro, que no recibe nada y que tiene solo un printf que dice texto fijo.
sobre... Y acá me parece que lo único que hacía era... Tenía un cartel antes y después, ¿no? Dice ejecutando y terminado. Y llama a ver texto. Ejecutando. Ver texto. Y no tiene nada. Y esto que dice terminar. ¿Así? Ahí, que no recibe nada, no devuelve nada, tiene simplemente un cartel que dice texto fijo y acá adentro tiene la ejecución. ¿Ven? Ejecutando el terminado y me olvidé de devolver 0 y ya está. ¿Ok? ¿Qué más? Ejecutando, terminado. Está. Tiene el retorno de 0. Bueno, lo vamos a salvar y lo corremos. A ver si funciona. Esto es lo que les decía recién, que uno puede tener una función declarada arriba del main y ves que se puede utilizar, que no debería aparecer ningún texto, a veces te da 0 warning abajo porque en realidad yo no tengo el prototipo de la función, simplemente porque está declarada arriba. O sea, el prototipo de la función solo es obligatorio cuando la función está definida debajo del main. Es como para anticipar el tipo de dato que recibe y lo que la función devuelve. Pero funciona, ves que dice ejecutando, texto fijo y terminado. ¿Ok? ¿Sí? Nosotros lo que hacíamos era, y que lo hicimos durante todo el curso, era la función, en realidad no la declarábamos ahí, sino que la poníamos acá. Y ahora sí, si está declarado debajo, entonces necesito tener el prototipo de la función ahí arriba. Este es el formato, digamos, que nosotros trabajamos en el curso. Prototipo de la función arriba, declaración de la función abajo, porque lo que queríamos era, en algún momento, cortar la función y llevarla para otro lado. ¿Bien? Entonces esto, si uno lo ejecuta, también debería funcionar. ¿Bien? A ver. Vamos a ver si anda. Esto es lo que nosotros habitualmente hacíamos. ¿Ok? Bien. A ver si anda, si vuelve. Ahí está. O sea, hacer la función arriba o declarar la función debajo, para el caso es lo mismo. ¿Ok? Ahora, supónganse, mi función es muy simple, pero supónganse que mi función en realidad no estuviera acá en este programa, sino que en realidad está en otro punto C. ¿Dónde lo podría poner? Yo acá. A ver. Ahí. ¿Ven? Nosotros cortamos la función, pusimos la función prototipo, yo esto me lo quiero llevar a otro código. Entonces, lo que voy a hacer es generarme un archivo vacío agregado al proyecto donde vamos a pegar la función. Entonces, este va a ser mi programa principal y lo que estaba escrito acá abajo me lo voy a llevar a otro lado. Me voy a crear un archivo nuevo. Hay una opción acá en File New, en crear así un archivo vacío. Te dice si lo querés agregar al proyecto o no, le vamos a decir que sí y vamos a pegar la función ahí. ¿Ok? Entonces acá me voy a copiar esto, espero no perderlo, me lo voy a poner en el portapapeles. Y acá en File New, en un archivo vacío, si lo quiero agregar, sí. ¿Dónde lo quiero agregar? En el que tengo, era, no sé, función texto. Le doy guardar,
me va a decir si quiero con la opción de debug y release, le voy a decir que sí, y acá voy a pegar lo mío. Acá está mi función. Entonces, mi programa principal ahora tiene dos partes. Tiene el main y tiene la función texto. Si me paro acá en función texto, me muestra la función. Si me paro acá en el main, me muestra el programa principal. Los dos están dentro de mi código. ¿Bien? O sea, lo único que hice fue cortarlo. Me llevé mi función. En el main hay un archivo de cabecera que le permite al programa principal saber cuando yo llamo a ver texto, qué es lo que se supone que yo le tengo que pasar y qué me va a devolver. O sea, el archivo de cabecera dice que ver texto no recibe nada y no devuelve nada. Ahora acá, en función texto, tengo escrito qué es lo que tiene que hacer. ¿Bien? Ahora, si yo esto lo compilo, creo que esto salva en todos lados, pero por las dudas yo lo voy a salvar. Y voy a cerrar mi función. Lo voy a reconstruir otra vez y correr para ver si todavía funciona. En definitiva, tengo dos puntos C, uno tiene la función y el otro tiene el main. Ahora, en el main le puse un archivo de cabecera para saber cómo llamar a la función. Y en donde definí la función, simplemente tengo escrito el cómo se hace. ¿Bien? Y ahora voy a esperar y sigue funcionando. O sea, escribe el ejecutando, el texto fijo se escribe desde la función y el terminado se escribe desde el main. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Lo único que hice fue cortarlo, lo corté y me creé acá con la opción de File, en New, en un archivo vacío, me creé un archivo nuevo que lo llamé función texto. Entonces acá, yo para ir mostrándoles de que está anotado, quedaron los dos módulos. Bueno, el mío se llama función texto y el programa principal. ¿Bien? Esta sería mi función. Yo no me fijé si me había aparecido un warning porque el printf este no tiene el include input output. A ver, aguántenme 2 minutos. Esperen un segundo. Esperen un segundito. Listo. Bueno, a ver, yo no me fijé acá en el código. Sí. Esperen, como no veo los warnings, si teníamos un warning en el momento de la compilación por el printf, no lo puedo subir. Listo. Acá está, ¿ves? Teníamos en la función verTexto una declaración implícita del printf porque yo no puse el include del estándar input output. Yo ahí en el módulo lo que tenía es este mismo, acá en la función verTexto. Igual funcionó. ¿Por qué funcionó si yo no tenía eso? Y acá Adrián pregunta si solo basta con poner el encabezado, que el C ya busca la función en el proyecto. A ver, la función, el quitarle en el main la función, el prototipo de la función, obliga a que la invocación de la función se convierta en el prototipo. Bien, o sea, el prototipo de la función no es obligatorio. Nosotros vimos, cuando vimos cómo se escribía, que tener el prototipo de la función declarado arriba tenía algunos beneficios. Eso tiene que ver con saber cuáles son los tipos de datos que se esperan. ¿Bien? Entonces, si yo tengo declarado mi función prototipo, sabe que no recibe parámetros y que no devuelve nada. Si yo no tengo declarado nada, esa función prototipo se toma de la primera invocación a la función. Bien, en cambio acá, si pongo
en mi función texto me pasó algo parecido. El printf no tiene el prototipo definido. No está el prototipo de la función definida, que es el warning que me apareció acá abajo, ¿ves? Que yo no lo había visto porque estaba tan abajo. En cambio, si yo le pongo el include del standard input output, sabe qué formato tiene el printf y entonces no debería aparecerme aquí debajo nada. La función texto sabe a dónde ir a buscarla porque estamos todos dentro del mismo proyecto, están los dos fuentes juntos. El asunto acá no es encontrar la función, es hacer la relación entre los dos módulos que todavía no lo tenemos resuelto. Ahora van a ver que pueden surgir algunos problemas. ¿Se entiende? ¿Para qué quiero yo entonces el prototipo de la función? El prototipo de la función solo se usa en el mismo lugar en donde la función se llama, ¿sí? Para verificar el tipo de dato que recibe y que devuelve. ¿Está bien? Si yo lo quito, nosotros vimos cuando definimos funciones allá al principio y hace tiempo, nosotros vimos que si no está el prototipo de la función, la primera invocación que yo haga a la función se toma como el prototipo. Y puede llevarme a errores de compilación, porque a lo mejor lo que se hace dentro de la función no coincide con el primer llamado que yo hice. ¿Bien? ¿Qué fue lo que me pasó acá en esta función texto? Yo no le puse el prototipo, me avisa que no lo tiene y me dice que tiene una declaración implícita del printf. O sea, no es que lo inventa, asume que la primera invocación que yo hice con el printf adentro del punto C, que es función texto, coincide, digamos, con el prototipo de la función. Que en este caso le viene bien para la definición que tiene hecho el printf. Bien, por eso acá si yo compilemos de vuelta, deberían desaparecer los warnings, porque ahora sí tiene el encabezado de la función. O sea, si sabe dónde está la función que imprime, lo sabe porque están pegados dentro del mismo módulo, del mismo proyecto. El asunto es cómo se relaciona el main con la función, si yo no tengo los encabezados. ¿Ven? Que funciona y acá abajo ahora tengo 0 warning. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? Vamos a ver algún problema que puede surgir. A ver si entendemos para qué sirve. Fíjense, yo acá, esta es mi función, le voy a cambiar algo a la definición de mi función. Supónganse que yo en mi función ver texto decido que ahora no muestro, tienen que estar dentro del mismo source. No, son dos programas distintos, ¿eh? Fíjate, acá Clara me pregunta si tienen, esperen un cachito, a ver si, ahí está, si puedo salir. Si voy al directorio, este es el directorio donde estoy trabajando, yo tengo, acá está, ¿ven? Tengo función texto y tengo el main, que es de hoy, son los dos. O sea, tengo dos puntos C separados, que si me paro acá, uno tiene la función, bueno, no me lo, le puedo decir que lo abra con el bloc de notas. Porque el punto C, la extensión no la conocen, ¿ves? Este es el función texto, que es lo que estábamos viendo nosotros. Están en archivos separados. Una cosa es el función texto y otra cosa es el main, que estábamos corriendo recién. Están separados. ¿Bien? Son dos programas distintos, pegados en la misma carpeta y asociados con el mismo proyecto. Acá Clara dice que el main y ver texto aparecían dentro del mismo source en el codeblock. Claro, source porque son todos los módulos que tienen código C adentro. ¿Está bien? Esto es estar dentro del mismo proyecto. El proyecto es ejemplo 1, ¿ves? Adentro de ejemplo 1 hay una sección que dice todos los módulos que tienen cosas escritas en C. Ahora van a aparecer otras carpetas. Por ahora tenemos una sola carpeta que se llama source y que se refiere a todos archivitos que adentro tienen código C escrito. ¿Está bien? Por eso tengo dos módulos que tienen cosas en C escritas adentro. Por un lado el main y por el otro lado el función texto.
Si yo esto se lo quitara, si le quito el include de acá, o si le quito el prototipo de la función, este va a entender que no recibe y no devuelve nada porque es la manera en que lo invoqué, o sea, debería asumir esto que está acá, aunque no le va a gustar. Y este con el printf asume que la función sabe qué hacer cuando recibe un texto y también me pone un cartel. ¿Está bien? Pero, digamos, se siguen encontrando porque están todos dentro del mismo proyecto. Esta no es una buena manera de trabajar, sobre todo cuando hay warnings, no está bien, digamos. Pero tengo dos modulitos solos, los dos están pegados en el mismo lugar. Por eso yo acá les había anotado, a ver que tienen que recompilar esto, no sabe qué hacer. Yo acá les había anotado, ¿ven? En el programa principal, esto que está escrito, en realidad, no solo está asociado con la manera en la que se hace la invocación, sino que tiene que ver con cómo está escrita la función. Por eso yo les sugería que lo que podemos hacer es cambiar acá, dentro de la función, ¿qué pasaría? Ustedes supónganse que la función podría ser más complicada. Si la función fuera más complicada, yo se la podría dar a diseñar a alguien. Entonces esa persona me dice, bueno, pero mi función ver texto podría ser un poco más completa, que es mostrarme una cadena que reciba como parámetro y cuando no quieras que muestre nada, pásame una cadena que esté vacía, por ejemplo. Eso podría ser una pequeña modificación para la función ver texto. Entonces acá, a ver, cada vez que me paro en un lado y en el otro. Ahí está, ¿ves? Este es el de hoy, que le quitamos todos los... Me fui a mirar otra cosa porque tarda tanto que no podemos avanzar. Ven que sigue funcionando. Este que está corriendo ahora no tiene ni el numeral include y no tiene, pero miren todos los warnings que tiene acá abajo, ¿no? El ver texto se queja porque le falta el numeral include y el main también me va a decir que tiene una declaración implícita de la función ver texto. ¿Bien? O sea, todo sigue funcionando, pero se están asumiendo un montón de cosas. Bueno, un caso que podría llegar a ser conflictivo podría ser decir acá, yo no sé si este lo pasé, a ver, sí, como un puntero a char, para hacer el mismo caso. Comilla. Así. ¿Qué pasaría si la función se modifica así? Yo espero que me pase un puntero a char y lo voy a imprimir. Supónganse que el que define la función, esta función la hace otra persona, qué sé yo, le encargo a mi compañero de trabajo que trabaje sobre la función ver texto y yo sigo con el main. Somos personas distintas. Entonces alguien no se da cuenta de que en el módulo que está usando la función ver texto se la está usando de una manera desactualizada. Porque en realidad yo tendría que actualizar esta cabecera que tengo acá. Entonces acá en mi función ver texto yo lo cambié, no le avisé a nadie, sigue existiendo la función ver texto, pero ahora la función espera que yo le pase algo. El que lo usa del otro lado no se enteró del cambio, lo sigue usando como estaba antes. ¿Sí? Entonces, cuando yo esto lo ejecuto, ya no me va a dar el error de que le falta la función prototipo, porque en realidad la tiene y coincide con el uso que tiene acá adentro. Y de este lado, esta función, como no la llama nadie, no requiere de una función encabezado. Ahora, cuando yo lo ejecuto, uno esperaría algún tipo de problema, porque me olvidé de pasarle un barra cero, aunque sea. ¿Ves? Y ya no funciona tan bien. Le quedó ahí un lío con el ejecutando, porque en realidad estaba esperando un puntero a char que yo no le pasé. Vaya uno a saber que le quedó ese puntero a char de uno que encontró por ahí, que sería la palabra ejecutando. Pero ya tenemos un comportamiento raro. ¿Bien? O sea, acá lo que falta es algún mecanismo
que a mí me obligue a corregir las invocaciones cuando la función se modifique. Tendríamos que tener alguna estrategia para que se sincronice obligatoriamente, o para, mejor dicho, para que el compilador me obligue a modificar el main cuando la función texto cambia. ¿Entiende? Yo quiero que de alguna manera, porque el compilador acá no se da cuenta de nada, el código en sí, cada módulo por separado, compila. No hay una sincronización en el contenido de los dos. El compilador no se hace cargo de eso. No sabe que exactamente esta función, ver texto que está acá, es esta de acá. Lo sabe simplemente por el nombre, pero después no chequea lista de parámetros, no chequea nada. ¿Está bien? Y más vale que haya una sola función ver texto dentro de todo el código. Entonces, por ahí lo que tendríamos que hacer es tener una sincronización entre los dos módulos. Y esos son los archivos de cabecera. Entonces acá, yo les anoté, vamos a agregar, en esta file new, vamos a agregar un archivo nuevo y entre las opciones que aparece hay un archivo de cabecera. Ese archivo de cabecera lo que va a permitir es forzar la sincronización entre los dos módulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Agregamos el archivo de cabecera, elegimos, yo le puse cabecera H acá, elegimos las opciones habituales para el debug y el release, y va a aparecer una cosa así como esta, con la sintaxis del preprocesador. Fíjense que acá, ahí dice cuál es la palabra que se usa para la guarda, digamos, que tiene el encabezado, lo pueden cambiar ustedes si quieren, yo le dejé lo que ya viene por defecto, es este identificador que aparece acá. Esto dice que si no está definido cabecera H, que lo defina y agrega el prototipo de la función en el programa principal. Es para que no se redefinan los archivos de cabecera, porque todo el mundo lo va a empezar a incluir ahora. Bien, entonces vamos a ponerle el encabezado este tanto en el main como en el programa principal, ¿ven? Vamos a ponerlo ahí en el main y se lo vamos a poner a la función ver texto. Entonces, a ver, vamos a nuestro código. Ven que yo acá tengo simplemente el source, acá en File, New, Archivo, acá en Files, uno de estos de cabecera. Y bueno, mis pantallas no son exactamente las mismas. File name con camino completo. ¿Me encontrará donde estoy? Bueno, espero que me salve ahí, ¿no? ¿Dónde cree que estoy? Sí, estoy en ejemplo 1. Ahí está. Porque ves que dice con camino completo. La palabra que me sugiere la pone él, yo se lo podría cambiar. Yo le puse cabecera H. No veo nada con esto, Santiago. Bien. Ven que te pone toda la guarda. Yo en realidad lo que tengo que hacer acá es poner el encabezado. El encabezado no es este. El prototipo de la función acá es un asterisco. Así, ¿verdad? Esto simplemente es para que el archivo de cabecera no se redefina. Ahora fíjense que tenemos una carpeta nueva. Tenemos lo que es código C por un lado y lo que son encabezados por otro. Bien, y lo que dijimos es pegar acá cabecera H. Me tengo que traer un vaso con agua porque la verdad que me cago de tanto. Y le puse el archivo de cabecera en los dos archivos. ¿Para qué se lo puse? Porque si yo, en vez de pegar
El prototipo de la función de manera fija, como lo tenía antes, ahora lo tengo en un archivo. Entonces, fíjate que si la persona que escribe la función vertexto tiene el archivo de cabecera pegado acá arriba, cuando cambia la función, se ve obligado a ir al archivo de cabecera y cambiarlo, actualizarlo. Si yo acá tengo pegado en forma fija, como tenía antes, el prototipo de la función, solamente verifica que esto que yo llame coincida con el prototipo. Pero ahora lo que compartimos entre la función texto y el main es el archivo de cabecera. Entonces, si la función toca algo acá, el archivo de cabecera le va a pedir que lo modifique. Y si yo en el main lo estoy llamando incorrectamente, el archivo de cabecera se va a ver actualizado automáticamente por la función de texto. A ver si esto está corriendo. ¿Ves? Si yo ahora lo corro, me va a decir que ese formato no cumple con el archivo de cabecera que está declarado arriba. La declaración que está en cabecera H no funciona. Dice que le faltan argumentos. Texto desde el main le vamos a poner. Quiere que le pase algo. ¿Está bien? Que le pase algo como parámetro. A ver si arranca. Incluso uno podría probar que se puede escribir la función texto sin necesidad de que el main lo llame. ¿Ven? Ahí está. Texto desde el main y terminado. Si vos, por ejemplo, venís acá a la función texto y le decís que tenés cadena 1, char asterisco, cadena 2, y querés hacer un %S, cadena 1, cadena 2, cambiamos la función y no le avisamos a nadie. ¿Está bien? El cabecera H sigue como se está usando en el main. Si vos le cambias algo dentro de la función y volvés a compilar, te va a decir que eso no coincide con el archivo de cabecera. Entonces, para que le compile al de la función, él no sabe quién lo va a usar. Lo puede usar el main o lo puede usar cualquier otro. Como no le compila, va a venir acá al archivo de cabecera y va a decir, yo ahora tengo otro texto más. Entonces, el de función texto resolvió su problema. Claro, pero ahora resulta que yo vuelvo a usarlo y compilo y ahora se me queja en el main, que no me coincide con lo que decía acá. Tengo que pasarle 2 cadenas. O sea, el archivo de cabecera a mí me obliga a tener que mantener tanto el uso como la definición con el mismo, con la misma secuencia de parámetros. Hace el chequeo de tipo en los parámetros. Sin el archivo de cabecera es simplemente un nexo entre las dos partes. ¿Bien? Si lográramos... Ahí está. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? La función se ve dentro del proyecto, porque yo lo pegué, hay uno de todos los fuentes que están acá que tiene la definición de la función. La va a encontrar. Ahora, si la lista de parámetros no coincide, ahí vamos a tener problemas. Se queja de la falta de prototipos de las funciones dentro de cada uno de los módulos por separado, pero no hace relación entre un módulo y el otro. ¿Estamos? Bien, perfecto. Ignacio me dice que se entiende. Muy bien. Yo acá les anoté, ¿ven? Está el cabecera H puesto en los dos, por eso el cabecera H tiene como una guarda para evitar que se sobrecargue la definición, porque esto va a terminar pegado todo junto en un único punto C en algún momento, ¿está bien?
se compila todo como si fuera todo en una gran tira de funciones. Entonces, para que no se pegue varias veces el archivo de cabecera y quede duplicado el prototipo de la función, porque ahí vamos a tener problemas si lo pegamos varias veces, entonces tiene esa guarda puesta acá, a ver si lo vemos acá. Como lo tiene pegado tanto el main como la función, y después con todos los puntos C se arma una sola cosa, todos los que están pegados con numeral include tienen así una guarda como la que está acá, para asegurarse de que solamente quede pegado una vez el prototipo de la función dentro de un gran código fuente que parece como una sábana que después se compila todo junto. Todas las funciones se pegan juntas. ¿Está bien? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? El cabecera H acá y el cabecera H en la función vertex. Muy bien. Y después acá había solamente un ejercicio que me gustaría que ustedes intentaran resolverlo, que es un poquito largo, pero que ustedes podrían probar a hacerlo y que cualquier cosa después me preguntan, que es una bibliotequita, ahí como una indicación de cómo ir armándolo. Una biblioteca de funciones, por ejemplo, para trabajar con una estructura de datos, tipo como un tipo de dato abstracto de Pascal, ¿bien? Este lo podemos ver en el momento que hagamos el repaso después, si quieren. Dice, define una biblioteca de funciones para trabajar con una estructura que almacena una hora indicada por el usuario. Y el sistema tiene que darte una función para leerla desde teclado, por ejemplo, validando que la hora sea entre 0 y 24 y que los minutos y segundos estén entre 0 y 60. Y dos funciones, por ejemplo, para visualizar, de mínima podrían hacer una sola, aunque sea visualizar los valores que estén cargados. Todo lo que es la carga y la visualización se hace de la biblioteca de funciones. Entonces yo acá les anoté algunas cosas que ustedes podrían usar para armarla. Entonces puse en la definición de la estructura, que habría una estructura que tiene hora, minuto y segundo, y las funciones que habría que armar, que una es para leer la hora, que podría recibir un puntero de la estructura, y hay un ver horario que simplemente te muestra lo que está cargado, y el otro que te lo muestra como AM/PM, por ejemplo, la hora, si lo cargas como 16 horas, este ver horario mostraría 4 PM. ¿Bien? Esto que está acá es el contenido de horario H. En horario H irían la definición de la estructura y los prototipos de las funciones. La implementación de esto, pegando el include de horario H arriba, iría en horario.c. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? O sea, el archivo de cabecera lleva todas las declaraciones de tipo y los prototipos de las funciones. No lleva código C, lleva simplemente lo que sincroniza cada una de las partes. Entonces, esto que está acá es lo que va en horario.c. Después hay que armar, así como hicimos la función texto, hay que armar un horario.c que va a tener el código C, que lee el horario, que te muestra el horario, que hace la función ver horario AMP. ¿Ok? E incluso si ustedes quieren, antes de hacer el main, se puede compilar para ver que la sintaxis funciona, porque en realidad la función, todo lo que esté declarado en horario.c no requiere de alguien que lo llame, simplemente chequea la sintaxis para ver que funciona bien. Se puede compilar antes, lo pueden probar ustedes. Y después va a haber un main que va a tener el estándar input output para poder mostrar algo si es que quieren, y si no, no, porque acá no hay print, acá adentro, llama directamente a ver horario. Incluyen horario H y ahí pueden definir una estructura. Fíjate que la struct horario está declarado en horario H. Hacemos un leer horario y lo podemos visualizar. ¿Está? Este sería el main. Junto con este tendría que haber un horario.c que tenga la implementación de las funciones. ¿Se entiende cómo es la organización? ¿Está bien? Perfecto. Entonces ustedes pueden escribir el código dentro de horario.c
y ejecutarlo y ver si funciona. ¿Les parece? Estamos. Main, encabezado y función. Exacto, tenemos 3 módulos, igual que como teníamos acá. Acá tenemos el main, el función texto y el cabecera. Bueno, yo voy a tener un horario H de cabecera y voy a tener un horario C donde tenga las funciones implementadas como teníamos acá el ver texto, que también va a incluir el horario H. Es el mismo modelito que lo que hicimos recién, nada más que te permite armar una biblioteca que tiene funciones específicas, en este caso, utilizando la estructura que corresponde a hora, minuto y segundo. Todas las funciones que manejen esa estructura están metidas adentro de horario.c. Entonces yo después hago un include en el main simplemente de horario H, así como antes incluía cabecera H, incluyo horario H y ya está. Porque ¿cómo sabe de dónde lo tiene que sacar? Porque todo va a estar pegado dentro del mismo proyecto. ¿Ok? ¿Está? ¿Se entendió? Yo creo que ustedes pueden intentar y probar a hacerlo. ¿Bien? Muy bien. Estamos. Perfecto. Hoy no tuvimos grabadora, se nos llenó el disco. No sé cómo quedamos con el tema de la grabación.